Bienvenidos a nuestra lección de hoy donde estudiaremos sobre la relación notarial, es decir, el vínculo que surge entre notario y sus clientes. Hablaremos también sobre la elección del notario, los impedimentos, entre otros aspectos. En primer lugar, debemos tener presente que la relación entre el notario y el cliente es una relación de tipo contractual. Es contractual porque es a través de un contrato de prestación de servicios que surge esa relación. Y ese contrato, como sabemos, está regulado en el artículo 2027 del Código Civil. Veamos qué dice ese artículo. Estamos proyectando su contenido. Dice así: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. En concordancia con la norma citada, tenemos también el artículo 106 del Código de Notariado que establece lo siguiente. Proyectemos su contenido. Dice así: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. Como vemos, existe libertad de contratación, es decir, aquí opera el principio de la autonomía de voluntad o autonomía privada que vimos en Derecho Civil 5. ¿Para qué? Para elegir y contratar al notario, pactando los términos de esa relación contractual. Ahora pasemos al tema de los sujetos. En doctrina se considera como sujetos de la relación notarial al notario, quien es considerado el sujeto agente, y al cliente o requirente del servicio notarial, a quien se le considera como sujeto paciente. El cliente sujeto paciente. Para ser sujeto agente de la relación notarial, el notario o escribano, como también se le llama en la doctrina, además de ser competente, debe hallarse en ejercicio de la función y libre de impedimento que impida su cumplimiento. Debido a la naturaleza de la función notarial, debemos tener presente que el notario debe ser una persona confiable, debido a que esa relación profesional es de índole personalísima, teniendo presente que el notario conoce aspectos importantes del cliente, como su patrimonio, sus relaciones de parentesco, su testamento, los planes de negocios del cliente, los secretos empresariales, entre otros muchos aspectos que solo se le confían a una persona honorable y confiable. Ahora, pensemos en cómo se elige al notario, la elección del notario. Debido a que Guatemala adopta el sistema latino, en el subsistema que estudiamos de numerus apertus, es decir, donde no existe un número cerrado de notarías, la persona tiene derecho a efectuar una libre contratación profesional con el notario. No existe alguna norma que regule el mecanismo de elección del notario por esa libre contratación. Ahora bien, cuando intervienen dos personas contratantes donde uno es acreedor de la prestación del otro, es decir, en un contrato bilateral, surge a veces la duda de quién elegirá al notario encargado de elaborar y autorizar la escritura pública, el instrumento público. Como hemos indicado, el notariado se ejerce fuera de toda controversia y en ese sentido serán las partes quienes de común acuerdo elijan al notario. En algunos casos, quien asume la carga de pagar los honorarios es quien elige al notario. En otros casos, cada quien paga un porcentaje de esos honorarios. En otros casos, como en el caso, por ejemplo, del contrato de compraventa, existen disposiciones especiales sobre quién elige al notario. Veamos qué dice el artículo 1824 del Código Civil al respecto. Leamos. Dice así: salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura.
En el caso de la compraventa, se justifica la elección del notario por parte del comprador, toda vez que es ese comprador quien paga los honorarios y gastos de la compraventa, es decir, el impuesto de la transmisión del dominio, el arancel de registro de la propiedad, entre otros gastos como timbres, etc. Y porque además es el comprador quien debe asegurarse de que se inscriba inmediatamente su derecho de propiedad derivado de ese negocio jurídico de compraventa. Esto dará certeza jurídica a la operación del contrato de compraventa. Ahora veamos los impedimentos del notario para actuar. En primer lugar tenemos los físicos o materiales. Estos físicos o materiales son acontecimientos que implican un obstáculo que imposibilita que el notario cumpla con el requerimiento notarial. Por ejemplo, si el notario es requerido para faccionar un acta notarial en el interior del país, pero se encuentra impedido físicamente para trasladarse al lugar de los hechos. Este es un impedimento físico o material. De ahí tenemos los impedimentos de naturaleza. Este tipo de impedimento tiene relación con la naturaleza del acto o objeto del requerimiento notarial. Cuando el objeto del acto o negocio jurídico tiene restricción legal, como en el caso del denominado objeto ilícito que estudiamos en el tema de la nulidad absoluta de nuestro curso de Derecho de Obligaciones, donde establecimos que existen bienes o cosas fuera del comercio, la extracomercialidad que estudiamos, y que esto genera la prohibición de pactar o celebrar contratos con relación a ese objeto contractual. Tenemos el tercer impedimento, son las inhibiciones relativas. También es un impedimento legítimo, es decir, que el notario debe establecer en su plena función y libre, tiene que estar libre de impedimentos que impidan su cumplimiento, libre de impedimentos que impidan su cumplimiento. En cuarto lugar tenemos los impedimentos deontológicos, que son las razones de moral profesional que se oponen a la actuación del notario o escribano requerido. En un caso particular, como podría ser un conflicto de intereses por cualquier asunto que comprometa la honorabilidad o dignidad del notario. Cualquier tipo de interés o conflicto de intereses que tenga el notario para realizar su función notarial. Ahora veamos los impedimentos en la legislación guatemalteca. En Guatemala el Código de Notariado, en el título 10, tiene regulado lo relativo a las prohibiciones, específicamente en el artículo 77, y establece lo siguiente. En primer lugar, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Es un impedimento. 2. Si fuera juez de primera instancia, el notario, facultado para cartular, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. No puede actuar solo el notario o no puede actuar oficiosamente. 4. Autorizar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. No puede autorizar el testimonio, esto es en el caso de los testimonios transcritos que vamos a ver más adelante. Y en quinto lugar, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Ahora veamos los derechos y obligaciones de los sujetos. Ya vimos que el cliente es un sujeto y el notario es el sujeto agente y el cliente el sujeto paciente. El cliente, así como tiene derecho a que el notario le preste un buen servicio, tiene varias obligaciones y una de ellas es informar correctamente y totalmente al profesional, aportando todos los datos y documentos que fueran necesarios, adoptar las soluciones que el profesional le presente y por último pagarle sus honorarios. Y por parte del notario tiene la obligación de estudiar el caso y dar al cliente la correcta y adecuada solución al caso. Y como contraprestación tiene el derecho de cobrar sus honorarios y que le sean reintegrados los gastos que haya efectuado. Ahora veamos el tema de los honorarios y el arancel. En Guatemala, dijimos, existe libre contratación y las partes tienen amplia libertad de pactar sobre honorarios. Los honorarios
consisten en el estipendio que cobra el notario para sus servicios. Esto se encuentra regulado en el artículo 2027 del Código Civil sobre la libertad de pactar sobre honorarios. El arancel del notario está contenido dentro del Código de Notariado en el título 15, artículo 106 y el 109 de ese código. La aplicación del arancel ha tenido algunas dificultades, ya que cuando se pactan honorarios libremente, algunas veces se hace por debajo o abajo del arancel. Eso vamos a ver más adelante como una falta a la ética. Ahora pasemos al tema de la extinción de la relación notarial. Existen dos formas de terminar la relación notarial. En primer lugar, tenemos el aspecto normal, cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su cometido y le han pagado sus honorarios. También tenemos, en segundo lugar, lo anormal, cuando por causa ajena el notario no finaliza su trabajo por quedar impedido de seguir ejerciendo, o cuando el cliente desiste o cambia de notario. En ambos casos tiene derecho a cobrar sus honorarios, solo que en el segundo caso, en el anormal, el derecho queda reducido a la labor efectuada, que vamos a estudiar en detalle más adelante conforme al arancel. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Nos vemos pronto. Gracias.